la escritura. De los hijos de Isaacar, 200 principales, entendidos en los tiempos. ¿Cómo eran? 200 principales, entendidos en los tiempos, que sabían lo que Israel debía hacer, cuyos dichos seguían todos. ¿Usted está leyendo o no? ¿O la pongo más grande aquí en la letra? Vamos de vuelta. De los hijos de Isaacar, 200 principales, entendidos en los tiempos, que sabían lo que Israel debía hacer, cuyos dichos, hay una versión que dice cuyas órdenes seguían todos sus hermanos. Présteme atención. Cuando empezamos a leer el capítulo 12 del libro de Primera de Crónicas, lo que encontramos es una lista de guerreros, una lista de soldados, de gente que fue parte del ejército del rey David. ¿Me va siguiendo o no? En todo el capítulo 12 vamos a encontrar, y ahí aparece mucha gente, y cada uno de ellos tenía una característica distinta, tenía algo que los destacaba. Y yo cuando estoy leyendo esa palabra, esa biografía, por decirlo así, del ejército del rey David, me llama la atención esta gente que eran 200 principales de los hijos de Isaacar. Diga conmigo, los hijos de Isaacar. Yo le hago repetir las cosas para que usted pueda retenerla mejor. Es simplemente por esto. Los hijos de Isaacar tenían una particularidad. Ellos se distinguían porque entre todo el ejército del rey David, solamente este grupo era gente entendida en los tiempos. ¿Cómo eran? Entendidos en los tiempos. Y el domingo pasado una de las cosas que yo le dije es que Dios a cada uno de nosotros nos ha seleccionado no solamente para ser sus hijos, no solamente para ser su pueblo, sino que además para ser parte de su ejército. El ejército de Dios aquí en la tierra. Me acuerdo de una canción que decía: el ejército de Dios marchando está contra principados y potestad. El ejército de Dios marchando está. ¿Se acuerda que le dije que Moisés oraba al Señor y el Señor le dijo: ¿por qué clamas a mí? Es hora de marchar. Decir al que está a tu lado: no solamente tenés que clamar, no solamente tenés que esperar, además de eso tenés que marchar. Tenés que marchar, tenés que avanzar, tenés que ir por lo que Dios ya dijo que es tuyo. Tenés que activarte en este año, porque hay cosas que ya fueron soltadas de favor y de bien para tu vida. Y solamente si vos activás, si vos no solamente orás y esperás, sino que además de orar y esperar, marchás en fe, eso lo vas a vencer, eso lo vas a capturar, eso lo vas a disfrutar. Nosotros como iglesia de estos tiempos necesitamos es la cualidad que tenían los hijos de Isaacar. Y usted dice: ¿de qué cualidad está hablando? Para hoy, para la iglesia de hoy, se necesita con urgencia gente entendida en los tiempos. Gente entendida en los tiempos. Y usted dirá: pero Dios nunca cambia. Su palabra tampoco cambia, porque la Biblia dice que Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Es verdad, Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Su palabra nunca cambiará, ella es eterna. Pero los tiempos
van mudando. Los tiempos y las estaciones van mudando. Nosotros no estamos viviendo los tiempos que vivió Moisés. Nosotros no estamos caminando en los tiempos del profeta Elías. Ni siquiera estamos caminando en los tiempos de los discípulos. Estamos caminando en un tiempo decisivo y definitivo. Porque, hermano querido, la venida de Cristo está cercana. Pero antes de la venida de Cristo, la iglesia no va a ser una espectadora, sino que va a ser participante de un gran e indetenible avivamiento en toda la historia de la humanidad. Vamos a ver la gloria de Dios en nuestro hogar, en nuestra casa, en nuestra familia y en todo lo que hagamos para el Señor. Pero necesitamos entender el tiempo que estamos viviendo. Yo no sé por qué, pero a veces como que se me revolvieron las tripas, porque veo gente que todavía está peleando y no entiende el tiempo que hoy estamos viviendo. ¿Me está escuchando o no? Una de las razones fundamentales por lo que mucha gente vive desenfocándose o desorientándose es porque no entiende el tiempo que hoy está viviendo. Si vos entendieras el tiempo que vos estás transitando, serás como una Esther en este tiempo, que ella entendió que para este tiempo había llegado, que para ese momento había nacido, que no era una casualidad que Dios le había enviado a la tierra en esa generación. Así pasa con vos y conmigo. Tenemos que entender el tiempo en el cual estamos viviendo. Tú no puedes seguir viviendo con indecisiones toda tu vida, porque te va a pasar la vida entera dando vuelta y nunca conquistarás lo que Dios ya soltó y determinó que es tuyo y que es para ti. Por eso, hermano querido, cuando tú entiendes el tiempo que estás viviendo, Dios trae claridad a tu caminar, y como tu caminar es claro, tu destino es aclarado y cada paso que tú das es con firmeza. A alguien le viene a hablar el Señor y a decirle: es tiempo de que tú te determines, porque aleluya, solo los entendidos en los tiempos son los que van a conquistar lo que Dios ya liberó para su iglesia en este tiempo. ¿Hasta qué hora es aquí? La gente está desenfocada, hay gente desorientada. Ahora no se decide por las cosas de Dios, se decide rápido por lo terrenal, se decide rápido por lo de acá abajo, y se pasa la vida esforzándose, sacrificándose y dando más de sí mismo por lo que es pasajero, cuando la palabra del Señor nos habla de que tú y yo tenemos que hacer completamente diferente. Poner nuestra mirada en las cosas de arriba, poner nuestros ojos en las cosas celestiales, porque lo que está en la tierra, porque lo terrenal es momentáneo, es pasajero, pero lo que está allá arriba es eterno. Yo no sé si vos sabías, pero Dios nos envió con eternidad en nuestra vida, y la gente se preocupa más por lo externo que por lo interno. Lo interno es lo eterno, hermano querido. Lo de afuera un día se va a acabar, un día se va a terminar. Es tiempo de que no solo te enfoques en lo exterior, sino que sobre todas las cosas le des más énfasis a tu vida espiritual, a tu vida en Dios, que es lo que va a prevalecer por los siglos de los siglos. ¡Y a su nombre! Por eso tenés que entender el tiempo que hoy vivís. Tenés que entender el tiempo que estás viviendo. Hay dos características fuertes que yo veo en estos, los hijos de Isaacar. ¿Qué características tiene alguien
Entendido en los tiempos. Número 1 dice que los hijos de Isaacar, 200 principales, entendido en los tiempos, sabían lo que Israel tenía que hacer. Característica número 1. Alguien que entiende el tiempo que está viviendo sabe lo que tiene que hacer. No está desorientado, no está desenfocado. Alguien que entiende el tiempo que hoy vive sabe correctamente y con claridad lo que tiene que hacer. Hola. Pero como no entiendes el tiempo que estás viviendo, hasta el día de hoy, quizás tienes 10, 15, 20, 30 años en una iglesia y todavía no te definiste. No es que cuando termine la fiesta me determino. Y termina la fiesta, ya pasaron 14 fiestas y todavía no te definiste. No, es que ahora empezaron las vacaciones y bien terminan las vacaciones, me voy a determinar. Voy a activar, ok, pasaron 40 vacaciones y todavía seguí con la misma excusa. Terminan las vacaciones y empieza el estudio, empieza lo laboral. No, ahora se me complica porque empieza todo lo laboral y no estoy definiéndome. Dame un tiempo más, Señor, déjame ocupar mucho más en esto porque vos podés esperar. Y la vida se te pasa, hijo, la vida se te pasa, hija, y todavía no te definiste. El año 2026 yo quiero ser voz de Dios para alguien. El Señor te dice, tenés que definirte, papá, tenés que determinarte. ¿Qué dice el libro de Job? El libro de Job dice, determinarás a sí mismo una cosa y te será firme, y sobre tus caminos resplandecerá la luz. Porque la gente está desorientada, porque no tiene luz en su camino. Porque no hay luz en su camino, porque no se determinó. Determinate, definite, no juegues con Dios. Él quiere tu vida completamente. Entregate a Él. Lo más lindo, lo más hermoso, lo más glorioso es amar, adorar y servir a Dios. Hacete un cuadro con ese pasaje. Determinarás a sí mismo una cosa y te será firme. La determinación trae como resultado firmeza. Determinación y firmeza traen como resultado claridad, luz. Entonces, ¿por qué la gente se desorienta? Porque no se determina. Y si no hay determinación, no hay firmeza. Cuando no hay firmeza, uno está arriba, otro día está abajo. Está flaqueando, es inestable. Pero cuando hay determinación, hay firmeza. Y si hay firmeza, dice, sobre tus caminos resplandecerá. ¿Qué quiere decir eso? Que estoy determinado, que estoy definido, estoy firme. Tengo una firme convicción en mi espíritu y en mi corazón que he decidido vivir en la tierra de los vivientes, el propósito por el cual he sido enviado en este tiempo y en esta generación. Y si yo me determino, luz viene a mi camino. Y si la luz viene a mi camino, significa que mi destino es aclarado. Y si mi destino es aclarado, yo no solo empiezo a caminar, sino que empiezo a correr, porque hasta no llegar a la meta yo no voy a ceder. Determinarás a sí mismo una cosa y te será firme, dice el Señor, y vendrá luz a tu camino. Y a su nombre. Segunda característica de alguien que entendió los tiempos, porque como entendió los tiempos se determinó. Y como se determinó, se le vino firmeza a la vida y le vino claridad a sus pasos. ¿Está aquí o no está aquí? Amén. Así que primero sabe lo que tiene que hacer. ¿Está seguro? No está, no sé, no, sabe lo que tiene que hacer. Tercero dice, y sus dichos seguían todos sus hermanos. Otra versión te dije que dice que
sus órdenes obedecían todos sus hermanos. ¿Sabe qué es eso? Influencia. ¿Aló? ¿Qué es? Segunda característica que tiene alguien que entendió los tiempos: empieza a tener una influencia que antes no tenía. Porque como entendiste tus tiempos y sabes lo que tenés que hacer, tenés firmeza. Y tus decisiones son con carácter de firmeza, de determinación. Y como vos sabés que está correcto lo que está haciendo, hay algo que Dios empieza a soltar sobre tu vida, y es favor, y es honra, y es respeto, y eso hace que tú tengas un mayor nivel de influencia en los tuyos, y a donde vos vayas vas a tener influencia. Hay gente que está dolida en su interior, hay gente que está peleándola sola hace años y ve como su esposo no lo acompaña a la iglesia, ve como su esposa tampoco viene, sus hijos se le están descarriando, porque a pesar de que hay promesas de Dios, hay algo que le está faltando: firmeza en sus decisiones, firmeza en su carácter. No está siendo suficiente influencia para que ellos, aleluya, se conviertan a ellos. Pero déjame soltarte una palabra en fe. Yo profetizo y declaro que vas a recibir discernimiento de parte de Dios en este tiempo. Se te va a revelar el tiempo que estás viviendo. Aleluya, aleluya. Vas a definirte, vas a determinarte, y aleluya, vas a tener influencia, influencia, influencia. La gente te va a seguir, la gente te va a hacer caso, la gente va a entender que vos no caminás con flaqueza, que vos caminas con determinación, porque sabes que Dios está con vos. Dale, dale, dale más fuerte ese aplauso. Y a su lado, decía el que está a tu lado: tenés que entender el tiempo. Definite, determinate. Porque con Dios la historia cambia completamente. Decía al que está a tu lado: ninguno de los tuyos se va a perder si entendés los tiempos que hoy se vive. Si entendés los tiempos que hoy vivimos, no se van a perder. Porque cuando vos entendés los tiempos, vos te determinás y vos sabés cuál es la prioridad. Vos te pones firme. No hay nada que a vos te haga doblegar o claudicar en tus decisiones. Porque entendés que el tiempo que hoy vivimos como iglesia es decisivo. No podemos seguir jugando el cristianismo, que hoy un día soy y otro día no. ¿Se acuerda? Hace años yo prediqué que a mí siempre me decían, mi mamá cuando se enojaba: Sebastián, ¿vos sos o te hacés? Sí, ¿te acuerdas o no? Pero vos sos o te hacés. Andrea también me dice a veces eso. ¿Y qué tal si el Señor un día nos dice: tú eres o te haces? ¿Eres mi hijo o te haces mi hijo? ¿Eres mi siervo o finges ser mi siervo? ¿Verdaderamente me amas o finges amarme? ¿O somos o nos hacemos? Si quiere aplaudir, aplaude. Te voy a hablar de un personaje que no es muy nombrado en la escritura, pero entendí algo hermoso. Durante un tiempo de oración, Jesús fue guiado por el Espíritu Santo a seleccionar 12 discípulos. Usted conoce la historia, y si no la conoce, léala. Sé que le cuesta leer, pero aunque sea vea Chosen, no sé. Porque no, yo no leo la Biblia, pero veo Chosen. ¿Qué significa Chosen? No sé. Elegidos. Los elegidos. Jesús tuvo que orar para elegir a sus 12 discípulos. Primero eligió a Simón, llamado Pedro, luego a Andrés, su hermano, Santiago, hijo de Zebedeo, Juan, hermano de Santiago, Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo, el cobrador de impuestos, Santiago, hijo de Alfeo, Tadeo, Simón, el celote, Judas Iscariote, quien después lo traicionó. Esos fueron los 12 que Jesús seleccionó, y fue el Espíritu Santo que los vio a seleccionar y a llamar. Hermano, diariamente
estos 12 discípulos caminaban con Jesús. Diariamente ellos compartían cosas preciosas. A donde Jesús iba, iban los 12. A donde el Señor entraba, entraban también ellos. Siempre había un lugar especial para los 12. Si Jesús estaba en una casa y la casa de pronto se llenaba, siempre iba a haber lugar para los 12 amigos de Jesús. Cuando preparaban una mesa para honrar al maestro con el mejor asado argentino, había también lugar para los 12. Yo creo que Jesús decía, a donde yo voy van los 12 conmigo. Y los 12 fueron ganando popularidad. ¿Por qué? Porque la fama de Jesús se empezó a extender. Y la gente admiraba a Jesús. La gente amaba. Todos los querían tocar. Los niños corrían también, porque Jesús los tocaba y los bendecía. Hasta las suegras enfermas pedían que Jesús le ponga las manos y le sanara, le quitara la fiebre. Jesús era amado. Y porque amaban a Jesús, amaban a sus discípulos. Qué lindo hubiese sido ser uno de ellos, ¿no? Amén. Yo me imagino que Jesús iba caminando por Jerusalén, iban los 12. Y la gente, mira, aquel es Pedro. Allá va Pedro, wow. Allá va Mateo. Antes de cobrar mi impuesto, dejó todo y lo siguió. Wow, mira aquel que está allá. Aquel es Andrés, el hermano del pescador. También dejó todo y ya están siguiendo. Allá va Judas, el que va con la tarasca, sí, porque además de ser discípulo y amigo, le maneja la finanza al maestro. Ellos habían ganado prestigio, eran ciudadanos ilustres, eran privilegiados por ser discípulos y seguidores de Jesús y por ser cercanos de Él. ¿Quién iba a pensar que uno de ellos, que era tan cercano, que vivía momentos hermosos con el Señor, que ocupaba lugares especiales y de alta estima, iba a ser el que lo iba a traicionar? Tanta confianza le tenía a Jesús que hasta le confiaba la plata. ¿Usted cree que a Jesús le daban poca ofrenda? Imagínate una predicación donde le predicó a 5,000 personas, sin contar los niños y las mujeres. Seguramente era mucho dinero el que se manejaba ahí. Pero no quiero hablar de dinero, te estoy hablando de la confianza que Jesús tenía para con sus discípulos. ¿Quién iba a pensar que ese tipo lo iba a traicionar? Que ese tipo que era tan cercano del Señor lo iba a vender por 30 monedas de plata. Yo sé lo que vos estás pensando. ¡Ay, cuántos Judas se me pasaron por la vida a mí! ¿A cuántos senté en mi mesa y me traicionaron? ¿A cuántos le brindé mi confianza y me desilusionaron? Vos estás diciendo, ¿cuántos Judas han pasado por mi vida? ¿Por qué no me los lleva el Señor o se los mando yo, no? Y capaz que estás herido y estás lastimado porque ese Judas a quien vos le brindaste tu confianza, tu amistad, tu intimidad, habló mal de vos, te clavó un cuchillo por la espalda y está esperando justicia divina. ¿Quiere que te diga algo? No te pongas mal. No te pongas triste, no te pongas nervioso ni nerviosa, no te amargues. Pregúntame por qué. ¿Sabes por qué? Porque los Judas siempre terminan ahorcándose solo. Hola, los Judas siempre terminan ahorcándose solo. Quédate tranquilo, Dios conoce tu vida, Dios conoce tu corazón, Dios conoce tu caminada, Dios sabe que alguien te traicionó, que alguien fue mala persona contigo. No te amargues, no te desilusiones, los Judas siempre se ahorcan solos. Pero eso es la historia. Cuando Judas se ahorca en un lugar lejano, no era cercano del círculo de Jesús. Había una persona que amaba, había un hombre que amaba a Dios y lo servía.
Era desconocido para la gente, pero conocido para el Espíritu Santo. Cuando Judas se ahorca, queda un espacio vacío en el liderazgo de Jesús. Así que los que quedaron, ya apóstoles, oran al Señor, oran al Espíritu Santo, y el Espíritu Santo hace que ese desconocido, un tal llamado Matías, sea quien ocupara ese lugar vacío. Así que este Matías empezó a caminar con los 11 ciudadanos ilustres. Este Matías comenzó a caminar con esos 11 muchachos que ya tenían y estaban cada vez siendo más famosos, porque Dios los estaba respaldando, porque el Señor les daba victoria, bien y favor. Y decían: allá viene Pedro, allá viene Jacobo, aquel es Felipe. Pero ¿y ese que va ahí? ¿Quién es? ¿Quién será ese que apareció entre los 12? Porque el traicionero se ahorcó y seguramente le preguntaron: hey vos, ¿cómo te llamás? Yo soy Matías. ¿Y tú quién eres? Mirá, yo soy uno que no debía estar, pero está. Mirá, yo soy uno que nadie pensó que podía llegar, pero llegó. Este es el tiempo, hermano querido, porque vos tenés que entender que cuando muere un Judas, Dios levanta un Matías. Tal vez nadie ha visto tu corazón, pero el cielo lo está mirando. El cielo lo está mirando. Podría decirte que yo soy un Matías. Cuando veo el tipo ahí en las grandes conferencias con predicadores conocidos, adoradores, y el tipo aparece en el afiche ahí: ¿qué hago yo acá? ¿Qué hago yo acá? La respuesta está clara: eres un Matías. No tenías que estar, pero Dios te hizo estar. No calificaba, pero Dios te hizo calificar. Nadie te veía, pero el cielo te estaba mirando. Déjame profetizar sobre tu vida. Eres como un Matías que amas al Señor. En lo secreto tú lo amas, en lo secreto Él te ve. La gente ignora lo que Dios está hablando de ti, pero quizás en la tierra te ven como un don nadie, pero en el cielo tú ya eres famoso. Dios te va a levantar, Dios te va a levantar, Dios te va a bendecir, Dios te va a honrar y Dios te va a utilizar. Y cuando te pregunten quién soy, no sé, yo soy como un Matías. No tenía que estar, pero estoy. No sabía que iba a llegar, pero me hicieron llegar. No tenía calidad de calificar, pero Él me hizo calificar. Dale, dale, dale. Aleluya. Y a su nombre. Y voy a terminar hablando de José. Diga conmigo: José. De donde viene Josefina. José. En los días de José, José tiene una característica: él era un soñador. Por eso cuando leemos la historia de José, muchos lo relacionamos como José el soñador. Es más, Dios se le revela a José, Dios le habla a José, Dios lo llama y le muestra su asignación a través de 2 sueños. ¿Me está escuchando o no? Ahora, yo ayer estaba hablando con Emma y le contaba acerca de José. Yo digo que José, sí, era porque él me contó un sueño. Ahora estoy acordando. Me contó un sueño que había tenido y el Señor me pudo ayudar para poder interpretar lo que Dios le quería hablar a través del sueño. Entonces, cuando hablamos de sueños, siempre viene a nuestra mente la vida de José, porque José interpretaba los sueños. Pero yo entendí que José no solamente sabía interpretar los sueños,
sino que además él tuvo la habilidad de interpretar su propia vida. ¿Por qué? Porque José, conocemos la historia, él sueña y por compartir su sueño con sus hermanos, a él lo odiaron. Hola, ¿está aquí o no está aquí? Ojo con quién comparte tus sueños. Ojo con quién le cuentas los sueños que Dios te da o que Dios imparte. Porque muchas veces hasta alrededor tuyo hay gente que te va a empezar a odiar porque vos empezás a soñar algo nuevo y algo bueno. Eso le pasó a José. José soñó y lo primero que va es contarle al hermano: hey, hermano, no sabés que soñé esto y esto. Y le dice: pero ¿por qué te la cree? Entonces lo empezaron a odiar. Lo odiaron tanto que agarran y lo venden y lo dan por muerto. Lo tiran en un pozo primero. La historia de José. Lo tiran en un pozo, lo dan por muerto. Le dicen al padre, a Jacob, que él había muerto, que su hijo menor, Josécito, había muerto. Este llora y está en luto. Pero él no murió, sino que fue vendido como esclavo. ¿Me va siguiendo o no? Y José, después de ser vendido, llega ahí a Egipto. Y era esclavo. Y un día cae en la casa de Potifar. Y Potifar tenía una mujer. Y yo digo, la mujer de Potifar seguramente estaba buena. Hola. Sí. Yo creo que la tipa era una mujer muy atractiva. Diga conmigo, era linda. ¿Está tu esposa ahí al lado? Decirle, no era tanto como vos, pero era linda. La mujer de Potifar. Vamos, decirle, quédate tranquila que vos sos más linda. Y la tipa como que lo vio a José y dijo: ay, qué lindo que está este pibito, me lo voy a avanzar. Y José sale corriendo, y cuando sale corriendo le tira un poco la ropa, y la mujer quedó con la vena así, porque no pudo hacerlo caer a José. Entonces inventó que él había querido abusar de él, y lo meten en cana. Fue presidiario. Injustamente, José es preso. Y todos sabemos que después de ahí, él sale de la cárcel y llega al palacio y Dios lo coloca como gobernador, como el segundo en todo ese reino. Lo que Dios le había dicho acá en los sueños que él compartió, pasados los años, se le cumplió acá. ¿Me va entendiendo hasta ahí o no? Viene una sequía y una hambruna, y de toda la región vienen a buscar alimento que este planificador, como hablaba Andrea hoy, estaba distribuyendo, y entre ellos estaban los hermanos de José. Y cuando se dan cuenta, te resumo la historia, cuando se dan cuenta, los hermanos decían: ay, sonamos, era José. Es el que nosotros vendimos, es el que nosotros dimos por muerto, es el que nosotros dimos por esclavo. Este nos va a matar, porque él tenía todo el derecho de hacerlo, tenía autoridad. Sin embargo, como José era un hombre que no solamente interpretaba los sueños, sino que además supo interpretar su propia vida, él los mira y le dice: tranquilo, hermano, no tengan miedo, porque el mal que ustedes me hicieron, Dios lo tornó en un bien. Y gracias a que ustedes me vendieron, me dieron por muerto y pasé por toda esa situación, hoy estoy donde hoy estoy. Hermano querido, qué lindo es aprender a entender los tiempos, a interpretar nuestra propia vida, porque a veces no debemos pensar que vino a matarte. En realidad no vino a matarte, sino que vino a posicionarte en el lugar donde Dios te quería colocar. Pero los años pasan y había una costumbre en la cultura hebrea, que era que cuando los padres están a punto de morir, ellos tenían que bendecir a sus hijos, soltar una bendición especial sobre sus generaciones antes de partir. Y eso fue lo que hizo Jacob. Llamó a sus 12 hijos, y entre ellos estaba José. Y sabe, cuando Jacob bendice a José, porque la palabra de bendición de un padre antes de partir en ese tiempo era algo que iba a marcar la vida de José para siempre. Pero lo que este hombre declara,
llama la atención porque ¿sabe lo que dice Jacob de José? Jacob dice: José, rama fructífera. José, rama fructífera. Eso es lo que sucede en Génesis 49, 22. Si vos prestás atención a esta declaración, no parece una profecía, sino más bien como una palabra de conocimiento y de ciencia, porque no está hablando de lo que Él va a hacer, sino de lo que Él ya es. No está hablando: José, tú serás rama fructífera. José, tú eres rama fructífera. Y esa declaración a mí me llamó la atención y fui curioso, investigué y empecé a orar y entiendo esto. Yo creo que José, al poder interpretar toda su vida, él se convirtió en rama fructífera en cada aspecto y proceso en los cuales él tuvo que transitar. Cuando él soñó, él ya estaba dando fruto. Cuando él fue vendido por los hermanos, él dio fruto también porque no guardó rencor. Cuando él llegó a la casa de Potifar y fue acusado injustamente y luego se convirtió en un presidiario, ahí también dio fruto, porque él nunca refutó nada. Y por supuesto, cuando estuvo en la cima, siempre dio fruto. Déjame decirte algo de parte de Dios: tú eres como esa rama fructífera, tú eres como esa parte de esa generación de José, rama fructífera, que no importa dónde te tiren, que no importa lo que hagan contigo, siempre vas a dar fruto. A su nombre. Y lo más importante, por todos los frutos que diste y aprendiste a lo largo del camino, a donde vos pises o a donde vos vayas, vas a cambiar el ambiente, vas a cambiar la atmósfera. ¿Me está escuchando o no? Eso fue lo que pasaba con José. A donde José iba, el ambiente era cambiado. Es más, era tan tremendo que José llega a la cárcel. Él era un soñador y los presos empezaron a soñar también. Hola, ¿está aquí o no está aquí? ¿Quién era el soñador? José. ¿Quién tenía la gracia de soñar? Pero porque él tenía la gracia de soñar, a donde él iba, todos soñaban también. Eso le pasó al copero y al panadero en la misma cárcel donde él estuvo. ¿Me va entendiendo o no? La Biblia habla de David cuando estaba huyendo del rey Saúl. Él se escondió en la cueva de Adulana, y dice que ahí llegaron, hermanos, los afligidos, los endeudados, los amargados, los peores de la zona. Eran los peores, pero estaba el ungido, estaba el hombre de Dios, y porque estaba ahí, esos afligidos, esos amargados, esos que nadie quería, que fueron convertidos en soldados valientes y fueron parte de los guerreros del rey David. ¿Me va entendiendo en esta hora o no? La Biblia dice que el profeta Samuel estaba en Ramá profetizando, y ahí en manda Saúl ha enviado, y cuando llegan los enviados del rey, ellos que no eran profetas empezaron a profetizar. ¿Por qué? Porque estaba el profeta, y donde estaba el profeta la unción de Dios se movía. Es que vos tenés que entender que eres rama fructífera, y a donde vos vas a impartir, a donde vos vas a transformar, a donde vos vas a cambiar la atmósfera. No importa dónde te hayan tirado, lo que hayan hecho contigo, las traiciones que hayas recibido, las desilusiones, no importa. Vas a dar fruto y vas a seguir dando fruto. Dale, si vas a celebrarlo. ¿Sabes por qué ahora? Porque vos tenés que entender que la semilla siempre es más poderosa que el terreno. La semilla siempre es más poderosa que el terreno. ¿De qué está hablando, pastor John?
Tengo un montón de testimonios para darte. Y puedo contarte la cantidad de gente que viene y me dice: pastor, estoy cansado. Pastor, estoy cansado. ¿Por qué me pasan estas cosas a mí? ¿Por qué tanta dificultad en mi vida? Tengo la familia más difícil, pastor. Tengo el esposo más difícil, la esposa. Tengo el patrón más difícil. Todo es difícil para mí. Tengo los muchos. ¿Por qué todo es tan difícil? La respuesta, ¿sabe cuál es? Lo fácil lo hace cualquiera. Lo difícil solamente los ungidos. ¿Saben qué? Para. Por eso le digo a Paola, le digo a ustedes: más poderosa es la semilla que el terreno. Y seguramente más de una vez dijiste: yo estoy cansado de esta familia, yo estoy harto de este barrio, yo estoy harta de esta ciudad, yo ya estoy cansado de este ambiente. Es que vos no entendés, hermano querido, que a lo fácil lo hace cualquiera, lo difícil lo hace el ungido, y que eres semilla, y la semilla es más poderosa que el terreno. ¿Qué quiere decir eso, pastor? Que a donde vos llegás, por más que sea difícil, algo tiene que empezar a pasar, porque eres semilla, porque la unción está sobre ti, y donde hay muerte vas a empezar a manifestar vida, donde hay tristeza vas a empezar a manifestar alegría, donde hay dolor, donde hay enfermedad vas a manifestar